soy el doctor Gerardo Díaz Sánchez, ya psiquiatra, ya me presentaron, ahí están mis redes sociales. Siguiente, por favor. Y bueno, el tema de hoy es importante. Seleccioné estos dos temas, estos dos diagnósticos, por así decir, o síndromes, los síndromes depresivos y los síndromes ansiosos, puesto que son los más comunes y los más característicos en nuestra población. Ya les tocó hablar de niños, ya estuvieron hablando de niños y ahora nos toca hablar de los adultos, pero más que de los papás, o más de que si de la directora, que si de la jefa, que si de la coordinadora, no. Es hablar de nosotros mismos y ver cómo estamos y cómo nos sentimos. Porque lejos de, pues, nada más atender a hijos, ¿no? A alumnos o lo que sea, lo que a veces toque hacer en el trabajo, pues también tenemos que darnos una checadita en nuestra salud mental. Y si nosotros, como profesionistas, ustedes como maestros, están estables, están en buena salud mental y también física, les va a ayudar mucho a que puedan seguir trabajando y que puedan seguir haciendo lo mejor que saben. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a empezar con los trastornos de ansiedad. La plática, como les digo, está dividida en dos. Está dividida en los trastornos ansiosos y está dividida en los trastornos depresivos. No vamos a hacer una plática en el que fuera una clase y vamos a hablar ahora del trastorno del pánico y ahora vamos a hablar y no, nos vamos a centrar en lo más importante para que ustedes vayan reconociendo, porque seguramente ya lo saben, pero reconocer nuevamente estos signos, estos síntomas, recordar algunos diagnósticos que de repente nos han dicho, hemos escuchado o hemos tenido por ahí el conocimiento. Vamos a hablar de trastorno de pánico, agorafobia, fobia específica, trastorno de ansiedad social o fobia social y trastorno de ansiedad generalizada. Pero no lo vamos a hablar desarrolladamente, sino vamos a estar viendo todos los signos y síntomas y nos vamos a dar cuenta cuáles son las diferencias entre uno y otro y cómo de hacer un diagnóstico. Claro que su labor no es hacer diagnósticos, ¿no? Ustedes no van a estar en el aula, salvo que alguno sea psicólogo, o clínico, o terapeuta, y que les toque dar diagnósticos. Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí apunten para decir, mira, ya vi al doctor Gerardo, me dijo que para hacer un diagnóstico se necesita esto. Pero en el clase ustedes no van a hacer diagnósticos, ustedes van a buscar, ¿no? ¿Qué de aquí tengo? Y claro, les podrá ayudar a lo mejor para sus familiares, pero esta charla es más dirigida a ustedes para que se vayan relacionando con lo que pudieran tener y cómo saber para estar mejor. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hay que agarrar los dos grupos más comunes y que más va a haber, ¿no?, de signos y síntomas. Como psiquiatra, pues yo tengo que enfocarme en lo más común, ¿no?, que es lo que más me llega a mi consultorio. En mi consultorio sí me llega un trastorno por consumo de sustancias, en mi consultorio sí me llega un paciente con esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar, pero lo que más nos llega son los trastornos de ansiedad. Y en este caso tenemos que identificar cuál es la población que más lo sufre y que más lo padece y cuáles son estos datos que más tenemos que estar preguntando. Por ejemplo, yo cuando empiezo la consulta, ¿no?, y le pregunto nombre, edad, fecha de nacimiento, ocupación, no le pregunto tanto como domicilio, sino dónde nació, en qué municipio actualmente vive, ¿no?, si está casado, o sea, la ficha de identificación que todos hemos visto y que todos hemos llenado. De repente, si se me pasa algo en la consulta, o por alguna razón no pregunté, pues el paciente nada más me va diciendo los signos y síntomas: es que me siento ansioso, es que tengo taquicardia, sudoración, me siento triste, y de repente pues ya le voy dando el diagnóstico, ¿no? Mira, fíjate, con todo lo que me dijiste, creo que tienes un trastorno de ansiedad, ¿no?, generalizado. Sin embargo, yo ya no pregunté de dónde viene, ¿no? Ya no pregunté que si este trastorno de ansiedad es debido a que es profesor y está sufriendo una carga de trabajo importante, si es casado, ¿no?, cuánto tiempo lleva casado, si porque está casado lleva una relación difícil o porque está en una separación, ¿no? De repente cuando les pregunto estado civil, dice, uy, doctor, está complicado. Digo, a ver, tú échamelo, no, he escuchado cosas peores. Ya cuando me le dicen, no, no es cierto, el tuyo está peor. Entonces,
Cuando me empiezan a decir, no, doctor, es que fíjese, si estoy casado o estoy casada, pero actualmente estoy en separación, ok, pero ya tengo una pareja nueva, digo, ok, pero también estoy peleando con ella, digo, no, entonces vamos empezando por ahí, ¿no? Entonces vamos empezando, a ver, ya le digo, a ver, platícame, ¿y esto cómo está? Es que pues precisamente por eso vengo. De hecho, ya cuando estoy en la ficha de identificación y trabajo, ¿no? Que profesor, y trabajo en hacer, y desde hace cuántos años, ay, doctor, y ya empieza a llorar. Digo, ya vi, ¿no? Aquí es el ítem, ¿no? Entonces, precisamente la ficha de identificación nos ayuda a identificar eso, ¿no? Nos ayuda a identificar cuáles son las posibles etiologías, las posibles causas de dónde puede venir. El grupo de trastornos psiquiátricos más común, a veces pensamos que son los trastornos del ánimo. Más adelante vamos a ver qué es eso de trastorno del ánimo. Pero el grupo psiquiátrico más común en población mundial son los trastornos de ansiedad. Ojo, estamos hablando de adultos, estamos hablando de viejitos de 18 años para arriba. Entonces, necesitamos reconocer qué es lo que vamos viendo en nuestra consulta. Es más común en el sexo femenino, y sí es cierto, ¿no? Algo que es positivo, que últimamente ya han llegado más hombres a la consulta. Y anteriormente no llegaban, o sí llegaban, pero era mucho más difícil, les costaba identificar las emociones, y últimamente ya nuestra psicoeducación que vamos teniendo con el largo de los años, ya nos vamos permitiendo reconocer nuestras emociones, y eso es algo sumamente bueno. Uno, porque tenemos más trabajo los psiquiatras, gracias, y otro, porque también hay menos problemas en la sociedad, ¿no? Las personas lo van atacando, van arreglando sus problemas, y esto les va ayudando. Como repito, yo me encargo de ver adultos, pero cuando les pregunto en la ficha de identificación, o ya cuando estoy en el padecimiento actual, y le pregunto, ¿desde hace cuánto tienes esto? No, pues doctor, yo lo tengo, me acuerdo, es clásico, no me acuerdo, desde hace mucho yo soy un niño ansioso, o me acuerdo que desde siempre he estado triste, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta, un poco vas haciendo ya la estructura de este rompecabezas, qué es lo que vas, o para dónde vas caminando con esta persona. También, ¿no?, tenemos la agregación familiar. Recordemos esta palabra que se llama epigenética, ¿no? Cuando nosotros tenemos, si yo tengo una mamá y un papá que tienen un trastorno y tienen un bebé, ¿no?, este bebé muy probablemente va a tener carga genética para ese padecimiento. Sin embargo, no podemos dejar atrás la epigenética. Quiere decir, los factores externos que hay para que este gen se pueda desarrollar o se pueda como prender, ¿no? Vamos a un ejemplo mucho más sencillo. Mi mamá y mi papá son diabéticos, ¿no? Y entonces, si yo tengo esa carga, claro que en algún momento, si ya me hice diabético tipo 1, porque ya la carga estuvo ahí, o inclusive que no haya carga, un gen ya venía para ser diabético, pero si yo me cuido epigenética, si yo cuido mi dieta, si trato de no comer las palomitas, ¿no?, los cacahuates, el agua de Jamaica con azúcar, ¿verdad? Entonces, si me voy cuidando, provecho por cierto, si me voy cuidando, ¿no?, y en vez de estar con una vida sedentaria, teniendo en consideración mi epigenética, muy probablemente puedo hacer tardar el diagnóstico. Obviamente, si ustedes recuerdan por ahí, no es que la diabetes era una enfermedad de viejitos. ¿Por qué? Porque la dieta no estaba como era antes, y bueno, no era como es ahorita, ¿no? Antes, bueno, qué rico, ¿verdad? Pero antes no estaban los pingüinos, ¿no? Hace años, ¿no? No estaban las sabritas, ¿no? Y la dieta, pues hoy definitivamente no tiene tantas conservadores y todo esto. No vamos a hablar de nutrición, pero es bien importante la nutrición también en la salud mental, porque un paciente que no come bien, recordemos, es importante entender que la grasa genera procesos inflamatorios. Si yo como y tengo mucha grasa, obviamente el cuerpo la reconoce como extraña, y eso extraño genera linfocitos, leucocitos, y eso también genera alteraciones en la serotonina, y eso también genera que el paciente esté deprimido. Si ustedes buscan obesidad y depresión, la relación o related, ¿no?, la obesidad y depresión, van a dar cuenta el grado tan importante que hay personas con obesidad y depresión. Y también otro, por ejemplo, que tiene que ver con el proceso inflamatorio, dolor crónico y depresión. Aunque uno es la depresión y otro es aunque uno es el proceso de obesidad y el otro es el proceso de dolor,
ambos tienen en común los procesos proinflamatorios. Entonces, no nada más está la agrupación familiar y es que mi mamá es ansiosa, yo también soy ansioso. Claro, si mi mamá es ansiosa, no se trató y el papá es histérico, irritable, narciso, agresivo, violento, por supuesto que este chamaquito o esta persona que ya llega a la consulta conmigo como adulto, claro que va a tener síntomas, signos y síntomas, ¿verdad? Pero bueno, siguiente por favor. Entonces vamos a hablar de los síntomas de ansiedad. Esto es importante porque quiero hacer la aclaración que estos síntomas en general son de ansiedad. No estoy ubicando ningún trastorno. No, para que me digan, el doctor dijo el trastorno de ansiedad y toda esta lista. No, ahorita estoy hablando de los síntomas de ansiedad. Y también es importante aclarar un punto. ¿La ansiedad es normal o es anormal? Los que ya vieron la serie de ayer, los que ya vieron el capítulo de ayer, no spoileen, por favor, ¿eh? Los que estuvieron ahí ayer ya no están spoileando. Entonces, los nuevos, los que apenas están empezando la serie, ¿la ansiedad es normal o es patológica? O sea, no tiene que como contestar a alguien, sino así nada más en voz alta. Normal, no, así como en la misa cuando estamos rezando. Patológica, dije por allá, otras normal. Estoy incrementando mi diabetes. Bien, entonces, mi riesgo de diabetes. Entonces, la ansiedad es normal, es un mecanismo de respuesta que tiene el ser vivo frente a una situación de huida, ¿no? de terror, de pánico, lo que sea, ¿no? Una situación, un mecanismo de defensa ante una situación de peligro. Siguiente, por favor. Entonces, hay dos síntomas importantes. La ansiedad es una señal de alerta. Advierte de un peligro inminente, permite al individuo adaptar medidas para afrontar una amenaza. Es una respuesta a una amenaza conocida, externa, definida o no conflictiva. En cambio, el miedo es una respuesta a una amenaza desconocida, interna, vaga y conflictiva. Entonces, bueno, un autor ahí puso estas definiciones que son interesantes, pues para de repente decir, bueno, tengo miedo, pero también estoy ansioso, que al final son síntomas diferentes. ¿Estoy ansioso y tienes miedo? No tengo miedo. Entonces son dos síntomas importantes, pero que normalmente el paciente siempre nos describe en la consulta. Siguiente, por favor. Entonces, el paciente en la consulta te va dando un chorro de signos y síntomas, ¿no? O nosotros, ante una situación, por ejemplo, que ahorita alguien haga una llamada y les dicen, ¿saben qué? Oye, tienes que venir ahorita por el niño, o algo de la escuela pasó y necesito que te regreses, o cualquier situación, ¿no? Ahorita están tranquilos, pero les reciben una llamada o ahorita empieza a temblar aquí, ¿no? Pues vamos a empezar a una sensación como estar de nerviosos, sensación de opresión difusa, desagradable, vaga. Puede alguien tener cefalea, taquicardia, diaforesis, opresión torácica, malestar epigástrico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la diaforesis? Es lo que están ahorita la mayoría, ¿no? Con esta sudoración, ¿no? Andan ahí sudando. Las taquicardias hay que diferenciarlas entre las palpitaciones, que más adelante van a aparecer. ¿Cuál es la diferencia entre una taquicardia y una palpitación? Una palpitación es esta sensación que el corazón está latiendo, pero una taquicardia ya es una frecuencia cardíaca medible, ¿no? Acelerada. Una opresión torácica, y eso es bien común, ¿no? Los pacientes dicen, me falta el aire, y se agarran así. Y un paciente, no es que siente unas punzadas, y agarran con el puño, y se tocan así, ¿no? Y si normalmente los síntomas es interesante cómo el paciente te lo va describiendo. Y siempre somos muy manuales, ¿no? Nos tocamos. Malestar epigástrico, recordemos que nuestro estómago se divide en cuadrantes. Es el epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, ¿no? Es cómo se va dividiendo, flanco izquierdo, flanco derecho, etcétera. Es cómo lo vamos dividiendo, pero son temas nada más para médicamente saber en dónde está el dolor, porque a veces nos dicen, me duele aquí, ¿no? Y aquí me duele en el estómago, y se tocan acá abajo, no, el estómago está acá más arriba, pero eso es más para nosotros identificar si es colitis, ¿no? Si es una gastritis, y dicen, es que me duele aquí, ¿y qué sientes? Ardor, entonces eso es un reflujo, ¿no? Entonces es como para ir identificando también los signos y síntomas. Inquietud, esta incapacidad de estar sentado de pie durante mucho tiempo.
es cuando el paciente anda ansioso porque ahorita ya se quiere ir, ya la llamada le llegó y empiezan a mover el piecito, ¿no? Empiezan inquietos, empiezan a moverse un lugar, otro lugar, y ya nada más empiezan a sudar. Este doctor, ¿por qué no se calla? Ya me quiero ir, tengo que irme rápido. Empiezan a un poco, siguiente por favor, empiezan inclusive ya a respirar un poco más rápido, ¿no? Empiezan, a lo mejor, bueno, espero que no aquí, pero empiezan con diarreas, ¿no? Epigastralgias, no pasa nada si tienen diarrea, pero epigastralgias, nuevamente estos dolores, hiperhidrosis, empiezan a sentir esta sensación de sudoración, o la hiperhidrosis, empiezan a sentir esta sudoración en manos, en plantas, hiperreflexia, ¿no? Los reflejos aumentados, midriasis, recordemos, midriasis es cuando la pupila se hace grandota, y miosis cuando la pupila se hace chiquita, las palpitaciones, las parestesias, normalmente empiezan a decir, doctor, me estoy engarrotando. Muchos me dicen cuando tienen un ataque de pánico, doctor, es que me engarroté. ¿Qué quiere decir, no? Que el paciente empieza a sentirse así, y literal no sé qué pasa, o sea, no sé qué pasa porque no los ven, pero ya llegan a la consulta y me dicen, doctor, es que me hice así, ¿no? Entonces están engarrotados, tienen ganas de hacer pipí muchas veces, retraso en el inicio de la micción, se desmayan, temblores, vértigos y mareos. Simplemente hoy, esta semana, me llegaron varios pacientes, por ejemplo, con la diarrea, varios pacientes con la poliuria, ¿no? Pacientes que justamente ayer una señora me dijo, doctor, apenas con el medicamento, y como que no se había dado cuenta que era un síntoma de ansiedad, porque me dijo, ya entró y me dio un abrazo y me dijo, señora, por favor, usted no, una señora que yo ya conozco. Dice, doctor, muchas gracias. Le dije, ¿qué pasó? No sabía que tenía un síntoma. ¿Cuál síntoma? Es que antes cuando yo me iba de aquí para allá, pasaba al baño y me urgía ir al baño. Antes de salir de la casa, hacía pipí. Ya no voy a tomar agua, pero ya en el trayecto tenía que hacer pipí. Digo, no sé dónde salía pipí, me dice, pero tenía que estar parado, y ella vivía en un lugar y se iba al otro extremo de la ciudad. Y se era muy, muy difícil. Un síntoma que se controló con el medicamento fue que ya no hiciera del baño. Entonces, de repente hay síntomas que dices que tiene que ver esto con el otro, ¿verdad? Hay también síntomas de pacientes que me dicen, doctor, tengo dolores en mis genitales. Obviamente no llegan primero conmigo, ¿no? Ya pasaron por todos los urólogos, por los ginecólogos, y dependiendo del sexo, y me dijeron, y es que no es nada, o sea, ya me hicieron estudios y no es nada. Damos el medicamento y empiezan a controlarse los síntomas. Quiere decir que también hay muchos síntomas somáticos. Aquí no lo puse como tal, más adelante viene, pero están los síntomas somáticos: gastritis, colitis, disfunción sexual, náuseas, ¿no? Bueno, ya hay otro, mareo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, es que yo lo puse lento, para hacer la ordenación. Y no nada más hay síntomas físicos, también hay síntomas cognitivos. Y eso precisamente es lo que más genera problema al paciente. ¿Por qué? Porque ya les empieza a disfuncionar más. Empiezan a pensar más, tienen sobrepensamientos, están alterados en la percepción, algunos tienen hasta desrealizaciones, despersonalizaciones. El aprendizaje ya les cuesta, oiga doctor, es que yo estoy estudiando una maestría y en verdad me cuesta retener, no puedo aprender. Hay alteraciones en la concentración y la atención, y es en donde tú le preguntas, ¿y esto es desde chico? ¿Tenías ya un TDAH desde antes? No, doctor, yo en las escuelas del puro 10 me iba súper bien, en la prepa, en la universidad, pero ahorita en el trabajo no me puedo concentrar. Ahorita estoy súper desatento, se me olvida, me piden algo y se me olvida, no lo hago. La memoria, ¿no? Me dicen algo y te encargo esto, se me olvidó por completo. Confusiones y distorsiones, y esto va un poco más también a cómo vemos la realidad y cómo la sobrellevamos. Las asociaciones falsas, ¿no? Es que seguramente esto está pasando porque me va a ir mal. Y la atención selectiva. Esta atención selectiva también es bien importante en los síntomas somáticos. Cuando llega un paciente con síntomas somáticos, ¿qué es lo único que piensa? Empieza con la taquicardia y ya fue al cardiólogo, y después dice, no, pues ya no es la taquicardia, y ahora es la colitis, y nada más está pensando en su salud física, y es una tensión física, y le dicen, y es cuando ya pasó por 3 cardiólogos, por 3 gastros, y le dice, oiga, ¿sabe qué? Creo que usted no tiene ningún tema médico. Y eso es algo bien común que escucho, que me dicen, es que ¿sabe qué?
creo, le dice el otro especialista, usted ya necesita un psiquiatra. Y claro, de golpe la persona dice, ¿cómo que un psiquiatra? Pues, si me está doliendo aquí, ¿no? O sea, ya le explica al doctor, es que mire, ya le hicimos esto, ya le hicimos a otro, pero usted nada más lleva 3 gastros, y nada más está pensando en el síntoma, y claro que el síntoma no se va a contener. Entonces, la atención selectiva en el paciente ansioso es muy común. Siguiente, por favor. Prometo ya no apresurar, prometo ya. Tranquilo. Entonces, vamos a regresar otra vez, por favor, a la de los signos y síntomas, a los diagnósticos. Entonces, ahorita vimos una lista de signos y síntomas como para ir recordando que la ansiedad normal, la ansiedad que no es patológica, puede tenerlos. Sin embargo, vamos a ver un poquito de cada uno. ¿Qué es un trastorno de pánico? Levante la mano nada más a quién le ha dado un ataque de pánico. Quien quiera levantarlo, que no lo quiera levantar, pues, porque no se puso desodorante. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un promedio de 15 personas. Creo que por ahí una manita la levantaron tarde, pero no sé si ya la había contado o no. Bueno, y estamos hablando que es un porcentaje de, estamos más o menos 30 personas, ¿no? Entonces, ¿vale? ¿Sí? ¿Somos 30? ¿No somos? Entonces, digamos, estamos el 50% les ha dado un ataque, ¿no? Y varones, nada más veo 1, 2, 3, 4, por allá 5, estaba escondido, ¿verdad? Dijo, no me cuenten. 5 nada más, ¿verdad? Claro, con estas cosas que si no, es que ¿por qué yo no me veo como hombre? A ver, ya eso, ahorita no cuenta, estamos dando en menos números, ¿verdad? Oiga, pero es que es mujer, está bien, nada más ahorita no es lo que veo, ¿verdad? Entonces, no, ningún hombre levantó la mano, de hecho. Según yo, ¿sí levantó la mano? 1 nada más. Quiere decir que del porcentaje del 100% de hombres, nada más una persona, hablando de las estadísticas, es un diagnóstico más de mujeres que de hombres en los trastornos de ansiedad. Por muchas causas, ¿no? Siguiente. El ataque de pánico. No, perdón, siguiente. Si lo repasamos ayer lo repasamos. Lo hemos ensayado. Lo ensayamos ayer y todavía nos marcamos ayer en la noche. No hay que cambiar de siguiente. Ya nos exhibiste. Entonces, el ataque de pánico es aquella persona que de estar tranquilo o con una ansiedad relativamente moderada o controlable, la persona empieza con un ataque de pánico sumamente intenso, una ansiedad que ellos dicen de 0 a 10, si la tenían en una escala de 0 a 10, 0, nada, 10 lo peor que he sentido en mi vida, un 8, un 9, un 10, y vienen muchísimos síntomas físicos: taquicardia, presión torácica, ganas de salir corriendo, miedo intenso, miedo a volverse loco, presión en el pecho, taquicardia, sudoraciones, entumecimiento, dificultad para respirar, mareo, desmayo, sensación del desmayo, despersonalización, desrealización, entre otros. Pero es un episodio que más o menos dura menos de 1 hora y que este episodio es sumamente intenso, ¿no? Dicen, doctor, en mi vida había sentido esto, ¿no? Y definitivamente primero se van a urgencias, de urgencias dicen todo bien. Si le repite otro, dice, no, es que ya está normal, ya tengo que ir al cardiólogo porque depende, ¿no? Porque si son las taquicardias lo que más le llama la atención, dice, esto me voy a infartar. Lo primero que piensa el paciente, porque inclusive hasta sienten entumecimiento en la extremidad izquierda, y me dicen que tienen unos, como por eso les decía, que a veces se agarran así, es que me oprime, y cuando le hacen así es que me hace falta el aire. Digo, no sé por qué lo hacen, ¿no? Pues así nos agarramos. Entonces me dicen, no, es que son unos piquetes, o lo agarran así, son unos piquetes, y se me entumeció todo el brazo. Entonces, esos ataques de pánico se pueden hacer un trastorno de pánico. ¿Cómo? Si un paciente me dice, doctor, nada más he tenido un ataque de pánico y fue en el 2021, después de tal situación, o simplemente no me pasó nada, ¿eso es un trastorno de pánico o nada más lo llamamos ataque de pánico? Lo llamamos ahorita nada más ataque de pánico, correcto. Necesitamos que pase más de un mes, que pasen más ataques, y 2 situaciones importantes: que la persona tenga conductas evitativas o que la persona ya tenga preocupación al respecto a los ataques.
Conductas evitativas con respecto al ataque. Por ejemplo, me dio en el súper, me dio en la escuela, me dio en el carro, ya no quiero hacer eso, ya no me quiero ir al carro, ya no quiero hacer esto, o estoy preocupado que me vuelva a dar, y empieza ya el trastorno, ahora sí, alrededor de estos ataques. Una agorafobia, ¿no? ¿Qué es una agorafobia? Perdón, doctor, Sí. antes de que pase eso, no quiero que se me olvide. En el trastorno de pánico, por ejemplo, un maestro que ha tenido ataques en la escuela. Déjame, le paso el micrófono. ¿Hay otro por ahí? Gracias. Sí, preguntarle si tenemos un profesor que le ha dado un ataque de pánico en la escuela de manera reiterada, no sé, una vez por semana o 2 veces por semana. Ahí habría que hacer un manejo interno, lo mandamos, nos vamos con todo y él o ¿cómo? Aquí ayer también me hubiera gustado ayer también contestar al respecto. No es lo mejor y lo ideal lo que voy a contestar. Uno es, que inmediatamente me estoy sintiendo mal, pues obviamente urgencias, que ahí manejan medicamento. Pero me voy a aventar un poco al riesgo, ¿verdad? Porque no sabemos de alergias, no sabemos de nada del paciente o de la persona que lo está teniendo. Pero puede ser que tengamos en el botiquín de emergencias gotitas de clonazepam. Pero ojo, es que doctor, ¿y cuánto le damos y qué hacemos? Por eso digo, es muy arriesgado esto que estoy comentando. Porque sí, lo mejor es, vámonos a llevarla y cómo la llevamos o cómo lo llevamos y qué hacemos, ¿no? Lo más importante sí es llevarlo a urgencias. Pero cuando ya son personas que se saben que tienen ataques o que ya están medicados y que se les olvidaron y que saben que gotas de clonazepam, oiga, es que mi psiquiatra me había recetado alprazolam o me recetó clonazepam, se me olvidaron y ahorita tengo un ataque, a lo mejor en esos casos sí poder decir, mira, aquí tenemos una y nada más, ¿cuánto te dijo el psiquiatra? No, pues me dijo 4. ¿Sabes qué? Pues nada más te voy a dar 2, ¿verdad? Repito, esto pues sí es cuando ya como que quedas con el paciente, decir, mira, si se te olvida, pues cuando andes en la calle, y eso es lo que le decimos nosotros, por ejemplo, les digo que carguen, cuando no quiero que anden cargando el gotero y que tienen ataques de pánico, les digo, agarra tu botella de 600 mililitros y en tu botella de 600 mililitros pone 2 gotitas. Y cuando andes, porque dicen, es que doctor, empiezo con ataques y empiezo todo el día. Y quiero que esto te lo vayas tomando durante todo el día. Cuando vayas a la mitad, le echas más agua. No estamos... ¿Te puedo cambiar? ¿Sí? Gracias. Gracias. Entonces, le llenamos poquita agua, le rellenamos, le digo, necesito que me rellenes a la mitad, ¿no? Si ya antes de llegar a la mitad, échame agua y lo rellenas otra vez y le vas a estar dando traguitos durante todo el día. Ha sido una estrategia, o me ha servido como estrategia en algunos casos, para, uno, no favorecer el uso de clonazepam con el consumo constante de 2 gotitas en la mañana, 2 gotitas en la tarde, va ayudando a que la persona vaya reduciendo. Con el agua nosotros vamos diluyendo la dosis, ¿no? Por ejemplo, yo, doctor, ya tengo una gotita y cuando me quieren quitar el clonazepam, esa gotita se me hace difícil. ¿Cómo podemos diluir todavía una gotita y cómo hacerle si es bien difícil? Pues lo echamos en un bote de agua, le vamos echando agua y así se va diluyendo el medicamento y va teniendo menos efecto para no quitárselo. Entonces, y ya le voy diciendo al paciente, tómate tu botellita y afortunadamente así se quita mucho más rápido. O cuando tienes los ataques de pánico, la persona está así, ya no necesita tanto clonazepam. Y hay personas que me dicen, doctor, esta botella, le decimos regaño, esta botella es la misma, desde hace 10 días no la he usado para nada. Digo, qué bueno, te felicito, me da gusto, ¿no? Pero pues ya se le ve el hongo, ¿no? Pero o sea, me traen como decir, doctor, y obviamente es algo muy bueno, porque no lo necesité. Cargan su botella, no tienen que andar cargando con el medicamento, cargan con su botella y les da mucha tranquilidad, que después ya se lo vamos a destetar, porque no podemos andar con medidas de seguridad ni reforzando el síntoma, ¿verdad? Ya después le digo, ya ahora sí te lo voy quitando. Entonces,
Entonces esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Les digo esto que les comento del clonazepam es cuando tengamos personas que ya sabemos que toman, ¿sabes qué? Pues aquí tenemos el rescate, pero solamente si sabemos que tomas. Porque si al aventarse ustedes, como decir, pues en una plática un psiquiatra me dijo que te dé 10 gotas y ahí luego ya no van a saber qué hacer con el paciente. Va a ser el reto del maestro. ¿Vale? El reto de los maestros ahora. Sí, no, el reto de los maestros van a pasar con la directora, ¿verdad? Por sus gotitas. Entonces, ustedes se me hace cuáles son alumnos, ustedes acabaron con clonazepam, ¿verdad? Entonces, la agorafobia es aquella ansiedad o preocupación a sentirse desprotegido o desamparado en 5 situaciones. En lugares públicos, en lugares abiertos, en lugares cerrados, en los transportes públicos, mientras hacen cola o donde también hay multitudes. Estas personas no quieren o evitan estos lugares porque saben que si van en el tráfico, si están en la calle, si están en la plaza, si están haciendo filas, si están en el camión, en el tren, les puede dar un ataque. Anteriormente la agorafobia estaba como especificador del trastorno de pánico, pero se dieron cuenta que aparte ya es como un diagnóstico, ya no es un especificador. Algunos pacientes no les da un ataque de pánico y ya no es un especificador, por eso dijeron, vamos a hacer un diagnóstico. La fobia específica sabemos que es cuando alguien le tiene fobia a algo, ¿no? A las cucarachas, a las alturas, a cualquier cosa que es un estímulo neutro que después se convierte en un estímulo fóbico. Y el trastorno de ansiedad social o fobia social es aquel en que la persona tiene ansiedad o tiene preocupación cuando se siente expuesta o escrutinada, ¿no? Que le van a hacer cuando la van a ver comer, cuando la van a ver trabajar, exponer, ¿no? Aquí adelante en una presentación, cuando va a hablar en público, cuando va a hablar ante un grupo. Y es esta angustia y este miedo. Estos dos no abarcan tanto farmacológico, tanto tratamiento farmacológico, porque sabemos si uno tenemos una fobia específica, te vas a ir a la terapia cognitivo-conductual, empiezas a exponerlo, empiezas a inundarlo, empiezas primero, por ejemplo, si es a las cucarachas, primero le llevas una imagen de cucarachas y empieza que la persona la vea. Después ya le puedes, y que eso se hacía ahí en cucarachitas de plástico, entonces empiezas a decir, ahora abre los ojos, a ver, cierra los ojos primero, ¿verdad? Y ya le pones, tengo un regalo, y ya le pones una cucaracha de plástico. Y de repente va a gritar, y a ver, poco a poco, tranquila, o tranquilo, y va agarrando la cucaracha, son amigas, son amigos. Y qué bueno, a ver, yo me pongo a pensar, y siempre lo he dicho cuando doy clases sobre fobias. ¿A quién? Alguien que conozcan que haya fallecido por una mordedura de cucaracha. O alguien que le haya pasado algo por una cucaracha. O que una cucaracha voladora, en verdad, le haya hecho algo. No, nadie, ¿verdad? O sea, las cucarachas van ahí, o sea, uno prende la luz a la cocina y que ande caminando sobre el huevito, sobre la fruta, a nadie le va a hacer daño, ¿no? A nadie muerde. A ver, dígame, en verdad, oye, me acuerdo que mi comadre se murió por la cucaracha. ¿No, verdad? Entonces no hay que tenerle miedo a esas pobres cucarachas, nada. Entonces, bueno, es como estos anuncios, mejor adoptemos a una cucaracha, ¿no? ¿Cómo dice la adopción responsable? Bueno, luego vienen los trastornos de ansiedad y fobia, que también es poco a poco la persona ir exponiéndola. Aquí a veces se le puede recomendar tomar propanolol o un analgésico muy leve, porque a lo mejor las taquicardias son intensas cuando la persona se pone aquí a la plática o va a dar la conferencia, o precisamente les digo que yo veo pacientes de arriba de 16 años arriba. Tengo una chica de la prepa que le digo, cuando pase eso y vayas a exponer, nada más te llevas tu agüita y con tu psicoterapeuta vayan platicando sobre la exposición. Pero en ningún otro momento, también a las personas que van a subirse a un avión, ¿no? Que es, a ver, tómate tus gotitas antes y listo. Y ahí no estoy favoreciéndole a esa persona la adicción. Y obviamente si es una persona que viaja mucho, ahí sí tendría que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si viaja 2-3 veces por semana, me preocuparía el exceso, ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado. Pero si es un alumno que realmente no le toca exponer todo el tiempo,
Ustedes son los profesores y saben que no exponen diario un mismo alumno y normalmente exponen casi ya los finales o un poquito más lejos. Entonces, esas son medidas que también uno como psiquiatra debe de saber. A ver, ¿y tú cada cuándo estás exponiendo? ¿Cada cuándo te ponen? Por ejemplo, esta chica, también el hecho de que la Miss o la maestra la pusiera a leer, ¿no? en el público, o se parara en su salón a leer, la exponía, le daba la ansiedad. No así si se sentaba. Entonces, si estaba sentada, no había problema. Entonces, claro que yo no le favorecía, no, listo que te quedes sentada, salvo que empiece un ataque fuerte, le digo, a ver, siéntate, ya sabes que te tienes que sentar, y ahora sí, ahí sigue leyendo, pero siempre tratar, como psiquiatras nosotros, ir exponiendo a la persona para que vaya disminuyendo la ansiedad. Y bueno, ustedes ya conocen a sus alumnos, quién es el más ansioso, cómo se ponen, más o menos los van ubicando. Y luego viene el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno de ansiedad generalizada también lo tenemos la mayoría. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, colitis? Colitis es este dolor, inflamación, molestia gástrica, que ando con muchos gases o que ando con las heces de repente muy blanditas y de repente ya estoy estreñida y me duele. Perdón, ahora sí, estaba explicando, perdón. Sí, otra vez. ¿Quién? Le doy la mano que levantan por acá. ¿Ok? O común. Siguiente. ¿Quién sufre, ojo, de gastritis? La gastritis es aquí, un ardor, y que también a veces se nos inflama esta parte, ¿verdad? También, casi el mismo número de personas. Dolores de cabeza constantes, no las crudas. Cuando están crudos, no pueden. Crudas dije, ¿no? Sin cruda. Sin cruda. A ver, otra vez, dolores de cabeza, perdón, porque me distraen por acá. Ok, los dolores de cabeza. ¿Qué tan frecuente? Perdón, las personas que constantemente se contracturan o les duele la cabeza. Ok. ¿Me acuerdas de poner al final mi celular, por favor? Lista de espera urgentes. Las que estén más graves y las San Juan de Dios. Bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, tenemos que considerar que la ansiedad es normal, pero tenemos que ir a la ansiedad patológica. Ahí sí me voy a brincar a la de la ansiedad patológica. Recuerda cómo ensayamos ayer en Zoom. Es que el problema ayer que con la maestra Vero andábamos echando unos whiskies ahí en Zoom, y a ver si se acordó, porque luego ya llevaba como 10 whiskies la maestra Vero. A ver, la otra, la que dice ansiedad patológica, creo que es la siguiente. ¿Otra, por favor? ¿Esa? No, otra. No, esa es la de estrés. No lo leo. Esa es la de Es una manita, es la que sale una manita, creo. No sé, sí creo que sí es más adelante. No, esa es la manita. Más adelante. No, pues los whiskies estuvieron. Ahí están. Esa manita. Bonita la mano, ¿verdad? La hizo mi hija. Ahí se puso a hacerla. Ya, como vi la foto y dije, como le puse a hacer ahí cuando uno está haciendo las exposiciones y le pones diseñador automático, no se puede diseñar automático. Ya me puse a ver fotos y dije, mira, está bonita esa. Una vez que le tomé foto. Bueno, aquí es la ansiedad patológica. ¿Qué es una ansiedad patológica? Por ejemplo, ahorita le estábamos poniendo otra vez el mismo ejemplo de que una persona se tiene que ir, ¿no? Que ya le urge irse porque le marcaron, pero sabe que no se puede parar y está ansiosa. O ansioso. Entonces, esta persona que termina este pendiente y va a hacer su pendiente, por lo que la situación y la resuelve, ¿qué va a suceder? Se va a tranquilizar. Si la cosa se pudo resolver y ya no estuvo grave, se resuelve y ya se tranquiliza. Pero una ansiedad patológica, por ejemplo, es cuando una persona ya recibe nada más un WhatsApp y luego se empieza a preocupar, ¿no? ¿Qué pasó y qué me van a decir? O suena el teléfono y luego los síntomas físicos. Va a ser algo malo. Quiere decir, es una ansiedad constante, es una ansiedad que en cualquier momento me está generando síntomas y además es desproporcionada. Ya nada más suena el teléfono, ya estoy ansioso. Ya nada más, mi hijo, por ejemplo, me decía una señora,
es que doctor, ya nada más mi hijo me marca y ya me imagino lo peor. Ya me imaginé que sería que chocó, ya me imaginé, y no, nomás le dijo, mamá, te llevo de cenar. Ay, hijo, es que ¿por qué me marcas? Entonces, la ansiedad patológica es esta ansiedad constante, duradera y que es desproporcionada. O sea, le digo a la señora, no señora, usted la está pasando muy mal, porque no puede recibir una llamada y ya su mente, ¿se acuerdan hace ratito de la diapositiva que decía los pensamientos? Su mente viaja por todos los mundos. Ya está pensando también en que si ya lo mataron. Bueno, ciertamente ahorita la situación está sumamente complicada, pero ya esta ansiedad rebasa cuando no ha pasado absolutamente nada. Y bueno, ya recordamos la diapositiva de ansiedad generalizada. Ahora sí nos regresamos unas cuantas de trastorno de ansiedad. Otra más para atrás, por favor. Para atrás. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, recordemos que el trastorno de ansiedad generalizado es aquel en donde hay una ansiedad patológica, pero por más de 6 meses. La temporalidad en los diagnósticos psiquiátricos es bien importante. Nosotros siempre nos vamos a estar basando cuánto tiempo lleva, cuándo empezó, hace cuánto le dura. O sea, como cualquier síntoma con cualquier médico, por ejemplo, decíamos de la gastritis. Ustedes van con el gástrico o con el gastro, el médico general, y le van a preguntar hace cuánto lo tiene, que le aumenta, que le sube, que le quita, que se lo pone, que ha tomado, que no ha tomado, en qué parte, ¿no? Así también nosotros tenemos que preguntar sobre la ansiedad, ¿no? ¿Hace cuánto empezó? ¿Qué le detona la ansiedad? ¿Qué se lo controla? ¿De qué se acompaña? Y cuando nos dicen, doctor, ya llevo mucho tiempo, normalmente ahí identificamos que es una ansiedad patológica, 1. 2, le empezamos a preguntar, ¿esta ansiedad es más fuerte que antes? O sea, antes no estaba con esta ansiedad, no se sentía con estas molestias, ¿no, doctor? Antes me decían algo y no me preocupaba, o pasaba una situación y no me preocupaba, y no andaba todo el tiempo nerviosa, ¿no? Siguiente, fatiga, cansancio, les cuesta trabajo poner atención, les cuesta trabajo dormir, sienten nervios de punta o que no pueden tener la mente en blanco, sobrepiensan, muchos síntomas físicos, colitis, gastritis, dolores de cabeza, malestares generales, andan con náuseas, y luego también dicen, es que doctor, ya no disfruto, ya tengo cierta desesperanza, ya me siento mal. Ahí, bueno, ya empezamos a ver si hay cierta depresión. El trastorno de ansiedad generalizada, por lo tanto, es un diagnóstico muy común, pero poco no preguntado, porque como siempre decimos, es que soy bien nerviosa, es que soy bien ansiosa, no, es que son mis nervios, y no nos ponemos a pensar que a lo mejor tengo un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Cuántos no mamás, o ya abuelitas, mamás, decimos, no, es que mi abuelita es bien nerviosa, no, es que esta señora es bien nerviosa, esta señora o este señor es bien ansioso, porque nunca fueron a revisar si no tenían un trastorno de ansiedad? Y recordemos, ¿no? Hay ansiedades normales, hay patologías en donde la ansiedad normal empieza ya a disfuncionar. La palabra disfuncional también viene en los criterios diagnósticos. ¿Qué quiere decir? Dejo de hacer las cosas, ya no voy a trabajar, o ya no trabajo con tantas ganas, ya no hago mis actividades que me gustan, ya no, por ejemplo, muy común, ¿no? Que es que normalmente antes pintaba o me estaba en el gym, pero ya estoy en el gym y ya me quiero ir, ya estoy en la natación y ya no disfruto, o sea, ya tengo estas ganas de que ya rápido hago 3 ejercicios y ya necesito irme a mi casa. Siguiente, por favor. Y ante una situación, ¿no?, de ansiedad, es y les decía, un incremento en la actividad somática. Hay muchos síntomas somáticos ante una persona con ansiedad. Y esto, ¿no?, va también relacionado a la parte de los síntomas somáticos, al sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cuál es el sistema nervioso simpático? Si ahorita empieza a temblar, nuestro cerebro nos manda una señal y nos abre los ojos, nos manda taquicardia, nos hace que nuestros músculos se contraigan y podamos correr. ¿De cuáles son las 3 maneras que los seres vivos responden hacia una situación de ataque? Hay 3. La huida, la defensa o se queda paralizado, ¿no? Vamos a una mascota, si está regañando a la mascota hay de 3, o que te quiera morder, o que meta la colita y se vaya, o que nada más se te quede viendo como perrito regañado. Así es la misma respuesta en el humano, exactamente.
Entonces, un ejemplo, ¿no?, de cuando nosotros tenemos este tipo de ansiedad, por ejemplo, ¿no?, alguien que tiene que prepararse para un examen difícil, ¿no? Les decía, cuando hay alguien, un alumno, o que ustedes estén haciendo una maestría o simplemente su trabajo, tengan que entregar estos proyectos que son bastante largos, que hay una situación no nueva, que ahora ya va a ser por proyectos, la norma mexicana o la escuela mexicana o algo mexicano. ¿Cómo se llama? ¿La quién? La nueva escuela mexicana. Bien, entonces, ¿vale? ¿Cómo? En corito, no sé, como en misa, ¿verdad? Entonces, pues ahora vamos a tener que preparar proyectos. Desde antes tenían que preparar proyectos y tenemos que preparar para estas, decía ayer, para estas benditas para los papás, juntas de comité técnico y que los niños ya no van a la escuela y que ahí están en la casa y ya no tienes que ir a la escuela por ellos. Entonces, ahí se tienen que preparar y tienen que hacer tareas y tienen que hacer trabajos y andan ansiosos porque tienen que hacer muchas cosas. Es normal tener esto, ¿no? Cuando el niño tiene una tarea, ustedes, si se acuerdan de chiquitos, hacían tareas y de repente decían, no, bueno, todavía me falta para pasado mañana, ya llega mañana, todavía es mañana, ya llegan las 3 de la mañana del mañana, ahora sí la voy a hacer, gracias a esa ansiedad. Entonces, la ansiedad es buena, pero, siguiente por favor, pero viene el estrés. El estrés es la percepción de algo, que ya se fue, de un acontecimiento como estresante y que depende de la naturaleza de los acontecimientos y de los recursos de cada individuo, cómo se pueda defender psicológicamente y qué mecanismos de afrontación tenga. Por ejemplo, me dicen los pacientes, es que hay un paciente, no hombre, es que estoy ante una situación de trabajo muy fuerte, pero me llama la atención que mis otros socios no respondan como yo. Ellos no están ansiosos, ellos no están con este estrés, con esta angustia. Y es donde yo les explico aquí, ¿por qué me pasa a mí esto si estamos ante la misma situación y a ellos no les pasa esto? Bueno, tenemos que pensar en nuestro mecanismo de defensa, en nuestra genética, en todo lo que tenemos en nuestra vida y qué es lo que nos ha llevado a que tengamos una reacción más intensa o más fuerte ante el estrés. Siguiente, por favor. Siguiente. Y entonces tenemos que ver qué es lo que nos está generando el estrés. Hay que pensar siempre en el modelo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir el modelo biopsicosocial? Por ejemplo, en traumatología, si alguien va caminando, se cae, dice, ay, me caí, y voltea a ver la pierna y trae el hueso salido, ¿a qué se debió que se le salió el hueso? A una contusión debido a la caída, ¿cierto? No es así en psiquiatría tanto. Si nos ponemos más específicos, si hubiera un traumatólogo me va a debatir, pero es que no sabes si esa persona tuvo o no osteopenia y bueno, ya, ¿no? Pero soy más puntual. En psiquiatría no voy caminando, me caigo y me deprimo, ¿no? En psiquiatría tenemos el modelo biopsicosocial. La parte biológica que viene desde los genes, que viene desde los antecedentes heredofamiliares, vienen las malformaciones o situaciones médicas, toxicomanías, cualquier situación dentro de la biología del humano. Viene la parte psicosocial, el ambiente, los traumas, mi desarrollo, si hubo alguna situación en mi vida, cómo fue que se fueron planteando y que se fueron dando las situaciones en mi vida. Y eso, ahora sí, y por eso decíamos bien importante la ficha de identificación y la historia clínica, porque si nada más le doy al paciente cuando va, ¿por qué vienes? Por ansiedad, toma el medicamento, ¿no? Probablemente le pueda ir bien, probablemente, pero si el paciente tiene una situación dinámica familiar mala con la mamá, que no la pregunté, tiene problemas con la pareja, no la pregunté, viene de una familia disfuncional, siempre toda su vida ha habido violencia, su papá violento, alcohólico, la mamá dependiente, el papá se fue, después la madre pues los dejó encargado con la abuelita, y luego la abuelita había ahí un tío, cuando el tío abusaba de estos niños, y después, pues bueno, el paciente se tuvo que ir por su cuenta en la vida, y después se encontró con una pareja, y que con esta pareja que se casó,
pues obviamente agarró una figura muy parecida a la del papá, y el papá ya su pareja es alcohólica y la relación es muy mala, pues obviamente sí le voy a dar el medicamento y a lo mejor le va bien, pero en todo este contexto que trae, ¿no? Y le voy a dar la pastilla, y como siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Digo, sí te puedo dar una pastilla, no les pongo el ejemplo, pero te van a llegar a golpear, no lo pongo. Pero es como el paciente que tiene una violencia intrafamiliar en casa, y hay violencia, y por más que le suba la dosis, si va donde está el agresor, ¿no? Para nada voy a cambiar, para nada te voy a poder dar por más dosis que te quiera dar. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración como un diagnóstico todas las situaciones que están pasando. Como médicos, tener la causa médica, pero los factores que dicen aquí, genéticos, psicológicos y sociales ambientales, son de suma importancia. Para eso, cuando lleguemos a lo del tratamiento, para eso es la psicoterapia. Desafortunadamente tampoco vamos a poder cambiar cosas de la vida, ya no vamos a poder cambiar los abusos, no vamos a poder cambiar cómo fue su psicodesarrollo, no vamos a poder cambiar cómo fue la relación con sus padres, etc. Pero podemos hacer, junto con la terapia, que hablando de la plasticidad neuronal, que para esto nos sirve el medicamento, reacomodar las estructuras biológicas, que en terapia empieza a cambiar, ¿no?, la manera en la que ve las cosas o cómo las hace, no cambiar el pasado, sino el presente en adelante, y obviamente buscar, ¿no?, que poco a poco vaya saliendo adelante. Cierto, este caso que puse de ejemplo, pues me fui a los extremos, ¿no?, porque no parecía nada bueno en su vida, ¿no? Desde que nació prácticamente hasta donde llega el paciente es malo. Así hay bastantes casos. Siguiente. Y entonces, entre las sustancias bien importantes está el cortisol. Oiga, doctor, ¿qué pasa si yo tengo ansiedad y siempre he sido ansiosa y no me he tratado? Bueno, cuando nosotros hablamos dentro de las causas, está el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Quiere decir que del hipotálamo a la hipófisis, que son estructuras en nuestro cerebro, va una sustancia, una hormona que activa de la hormona de la hipófisis, del hipotálamo, activa en la hipófisis. Y de la hipófisis va a las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales se encuentran arriba de los riñones, y entonces le llaman al cortisol: hey, cortisol, te necesitamos, porque hay una situación de estrés, de ansiedad. Y ya, en ese momento el cortisol, ¿sabes qué? Vamos a generar un estrés normal, y vamos a aumentar la síntesis y liberación de cortisol, y vamos a aumentar la actividad y vigilancia y la atención centrada en el paciente. Hasta ahí bien. El problema es cuando es crónico, cuando tenemos de una manera constante cortisol. Tenemos alteraciones en el crecimiento, alteraciones en el sistema reproductor, alteraciones en el sistema inmunitario, nos puede generar una hipertensión arterial, osteoporosis, inmunodepresión, resistencia a la insulina, dislipidemia es la alteración en los lípidos, falta de coagulación o alteración en la coagulación, alteración en las grasas, arteriosclerosis, que se vayan formando estos paquetes de grasa en la sangre, enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí cuando me pregunta también una paciente: oiga, doctor, pues es que sí tengo muchos ataques de pánico y me siento muy mal, pero estoy embarazada y la verdad no quiero tomar medicamento, siento que le puede ir más mal a mi bebé por tomar medicamento que el hecho de que me pase algo, de que aguantar la ansiedad. Ok, si el psiquiatra o el médico o el ginecólogo no saben los daños que puede tener a largo plazo, porque si le dio la ansiedad, sabemos que es una persona que lleva a lo mejor arrastrando un poco la ansiedad. Todas estas situaciones, definitivamente también el bebé puede llevar complicaciones al respecto. Por lo tanto, sabemos, y hay artículos que dicen que las embarazadas pueden tomar medicamento, tener mucho cuidado en el primer trimestre, pero si es necesario darlo, por supuesto que el psiquiatra se lo va a dar, al menos yo se lo he dado, y un seguimiento constante de la mano con el ginecólogo. Tengo una ginecóloga, por un ejemplo, que constantemente cuando me manda pacientes le pregunto: ¿y qué pasó con tu último ultrasonido? ¿Qué te dice? Se llama la doctora Cilia. ¿Qué te dijo Cilia?
cómo vas, cómo va el feto, cómo va el ultrasonido, cómo van los movimientos, no, todo bien, ¿no? Este seguimiento junto con el ginecólogo también es de suma importancia. Por lo tanto, este fue un ejemplo donde decir, bueno, pero pues ¿por qué no se trataría, no? Si me siento mal, buscaría. Bueno, también pensemos que hay situaciones en donde a lo mejor la persona no lo quiere tomar porque está embarazada, o porque a lo mejor es una persona con multienfermedad renal, hepática, y a lo mejor los medicamentos la pueden complicar. Bueno, pues vamos, ahí lo que podemos hacer es dar dosis menores a esas. Siguiente, por favor. Y entonces, en la parte del tratamiento, ¿qué es lo que nos tenemos que enfocar? ¿Qué son las benzodiazepinas para empezar? Por ahí está la palabra benzodiazepinas. Ahí sí nada más una persona con que me diga qué es una benzodiazepina, con eso me doy, que no sea el resto. ¿Qué es una benzodiazepina? A ver, dice un inhibidor, ahí vamos bien, la palabra está bien. Inhibidor, bien, vamos, ahora sí como en el salón. A ver chicos, ayuden a su compañera. Vamos a ver, ¿inhibidor de quién? ¿De qué? Inhibidor, hasta aquí lo que está rascando la escáner. La que tiene más contenidos. ¿Quién más? ¿Quién más sabe? Ahora sí, si alguien estuvo ahí de las personas puede decir ¿qué es una benzodiazepina? O no pusieron atención y tal. Y no se van a estar checando ahí, ella está googleando. ¿Qué es una benzodiazepina? Una benzodiazepina es un medicamento que inhibe al GABA, al ácido amino butírico, ¿no? ¿Qué es ese? Es que estaba muy difícil. Estaba difícil, ¿verdad? El GABA es un neurotransmisor que es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas, doctor, ¿son buenas, son malas? Clonazepam es bueno, es malo, el alprazolam, todos estos, bueno, a ver, mientras el paciente lo requiera como cualquier medicamento, va a ser bueno. Vamos a pensar en un caso extremo, el cáncer. ¿Qué le hace el medicamento de la quimioterapia al cuerpo? Lo destruye, definitivamente. Puse ese ejemplo un poco radical, porque si es que, doctor, no podemos comparar el cáncer con la ansiedad, el cáncer sí me va a matar, por supuesto. Sin embargo, si está bajo vigilancia de un médico muy estrecho, el paciente, un oncólogo, y dice, así es lo que tenemos que hacer para intentar quitar el cáncer, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Acá, sin ser tan extremistas, una benzodiazepina debe de ser indicada muy poco tiempo. Es un medicamento que tiene varias funciones: miorrelajante, sedante, hipnótico, anticonvulsivante y ansiolítico. ¿Vale? ¿Qué? Miorrelajante quiere decir ayuda a relajar la musculatura. Sedante no quiere decir que duerme, quiere decir que seda al paciente porque no entra en una fase de sueño. Hipnótico, que puede ayudar a entrar en una fase de sueño. Anticonvulsivante, que controla las convulsiones. Un paciente que tiene convulsión, inmediatamente el primer medicamento que van a pedir, ¿cuál es? No, ustedes, bueno, sí, claro, pueden pedir tener ahí un botiquín, eso sí, el diazepam, ¿no? El diazepam es el primer tratamiento cuando está en una convulsión, se le aplica. Y la otra, que es mi tema en este momento, ansiolítico, disminuye la ansiedad. La psicoterapia, bien importante, ¿no? Ayer me preguntaban, que eso no lo puse en las diapositivas, pero fue una observación muy importante que tengo que mencionar. Ahí lo que hace falta es ejercicio, dieta y buenos hábitos, ¿no? Ahí debería estar abajito de psicoterapia, porque me preguntaron, oye doctor, ¿y el deporte ayuda? ¿El deporte ayuda? Por supuesto, ¿no? O sea, no lo puse porque se me olvidó, fue nada más ahí pensar en los medicamentos. También una persona ayer me dijo, oye doctor, fíjese que yo ayer fui a biomagnetismo, fui con la que lee las cartas, fui con el Reiki, fui varias cosas, ¿no? Y sigue tomando medicamento. Le digo, ¿y cómo te fue? Bien, ¿qué sentiste? Me ayudó, platiqué, me dieron aquí mis cosas, le dije, puedes seguir, ¿no? No es que yo esté en contra, así, no es que te va a hacer mal, ¿no? Le ayudó. No soy una persona que yo vaya a mandar en mi receta, por favor de ir al biomagnetismo y por favor de ir a las cartas, no.
Si la persona tiene ciertas creencias, por supuesto como psiquiatra voy a respetar las creencias. Si me está diciendo, doctor, puedo fumar cannabis y fumar cocaína porque mis creencias son que fumando cannabis y cocaína me voy a sentir bien, no, ahí sí definitivamente. No, tampoco recomiendo la ayahuasca. También me preguntaron. En el tratamiento de la depresión hablaremos un poco también de la psilocibina, pero ahora sí, cualquier terapia alternativa que al paciente le resulte. Por ejemplo, algunos me dicen, doctor, la homeopatía, ¿puedo tomar la homeopatía? Les digo, a ver, ahorita nada más primero dame chance con mi medicamento y ya después vamos a ver, ¿no? Les pongo este ejemplo, a ver, si ahorita estuvieras infartado, ¿a dónde vas? ¿Al psiquiatra? Digo, ¿al psiquiatra, al cardiólogo o al homeópata? No, pues al cardiólogo. Digo, a ver, primero dame chance con mis medicamentos alópatas y como tratamiento alternativo, si a ti te relaja, te ayuda, vamos a ver que no te empiece a hacer mal, vamos a hacer estudios, adelante. Ojo, lo único que quiero decir, y con este ejemplo que puse, es que mientras no sea dañino las terapias que tome el paciente, no sean perjudiciales y no se contrapongan con el tratamiento y con su vida, lo puede hacer, ¿de acuerdo? No estoy favoreciendo ninguna terapia que de repente pueda ser mala en realidad. Antidepresivos. Oye, doctor, pero ¿por qué antidepresivos si los antidepresivos, como se dice su nombre, es para la depresión? Bueno, si recuerdan, serotonina, noradrenalina, dopamina, por ahí decía la diapositiva, GABA, son neurotransmisores que están implicados en la causa de la ansiedad. Por lo tanto, nos va a ayudar a controlar. Aquí es bien importante, oye, doctor, entonces me voy a tomar mi benzodiazepina y el antidepresivo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Nada más me siento bien y lo quito? No. Y esto va para cualquier uso de antidepresivos. Todos los antidepresivos deben usarse ¿cuánto tiempo? ¿En qué periodo? 6 meses a un año. Realmente debe de ser un año, ¿no? Si nos vamos a todas las bibliografías gringas, ¿no? También las mexicanas, por supuesto, la guía de práctica clínica también así lo menciona, prácticamente nos pide que lleguemos al año. Hay personas que a los 6 meses se puede empezar a destetar y les puede ir bien, ¿no? Podemos empezar a reducir la dosis, pero no, a los 6 meses, bienvenido, ahora sí, te quitamos el medicamento. Yo procuro lo más posible extenderlo, porque así es donde se ha demostrado que disminuimos las recaídas. Entonces, el tratamiento de control para que no me dé un ataque nuevamente es el antidepresivo. Si tengo un ataque en este momento, me puedo tomar la benzodiazepina. ¿Qué pasa si me tomo nada más la benzodiazepina y no me dan antidepresivo? Cada vez que te quites la benzodiazepina, te va a regresar, porque la benzodiazepina nada más es abortivo. Tengo este ataque de pánico, me tomo mi gotita, se me controla. Pasan los días y otra vez me va a regresar. Si el paciente es alérgico, es adicto, niño o cualquier cosa que no podamos dar una benzodiazepina, para eso están los antipsicóticos, beta bloqueantes, histamínicos. Por ejemplo, a los niños a veces les damos, o a las personas que yo no quiero propositivamente darle una benzodiazepina, les puedo dar hidroxicina, les puedo dar quetiapina, olanzapina, difenhidramina o cualquier otro medicamento que sé que sea relajante o que le pueda sedar un poco. Y así me evito el uso de las benzodiazepinas. Es común que nos lleguen personas o menores de edad o que nos lleguen con adicción o una situación que yo sé que no la puede dar y les digo, tómate la hidroxicina y les va de alguna manera bien. Siguiente, por favor. Y entonces tenemos otro diagnóstico, ¿no? Que es la depresión. Ya ahorita estuvimos hablando puntualmente de muchos diagnósticos, pero aquí ahora vamos a hablar de dos: del trastorno depresivo mayor y de la distimia. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Por aquí la gravedad, es correcto la respuesta. ¿Qué más? ¿Mandé? Una se cura y otra no. Aquí qué bueno que lo mencionamos. Ningún trastorno psiquiátrico lo vamos a poder curar, lo podemos controlar. ¿Por qué? Pues porque no es como, por ejemplo, ahorita me da influenza, ¿verdad? Y mi cuerpo ataca la influenza. Es adquirida, es una situación adquirida, me da influenza en este momento, el cuerpo le destruye el bicho, a lo mejor sí me puede quedar secuelas, si fue una influenza fuerte o COVID, por ejemplo, puede ser que me haya quedado alteraciones en los pulmones, haya quedado un problema renal, pero ya no tengo el COVID, ya tengo consecuencias que destruyó por ahí el COVID.
Si se dan cuenta, son situaciones ya del sistema nervioso central en donde están las fallas. Se da medicamento, ¿no? Se reestructura eso, pero nuevamente, o solito el cerebro, o sea, situaciones externas, otra vez nos lo van a hacer, ¿no? No lo estamos curando, nada más controlamos esta falla que ya venía, y con el medicamento, o con la psicoterapia, con todo esto, lo ajustamos. Pero el cerebro, las situaciones externas, la vida, la situación biopsicosocial puede generar que otra vez tengamos recaídas. Entonces, una vez es que ya es diferente que se diga control o en remisión parcial o remisión total, quiere decir quitar los síntomas, a decir curamos esto y ya no le va a volver a pasar, ¿verdad? Entonces, el estado de ánimo se define como un tono emocional o sentimental generalizado y que influye en el comportamiento de una persona y da color a su percepción de la forma del mundo. Nosotros le preguntamos, oye, ¿cómo está tu ánimo? ¿Cómo te sientes? Deprimido, triste, vacío, melancólico, angustiado, irritable, inconsolable, exultante, eufórico, maníaco, alegre. Nos pueden decir cualquier cosa, bien, mal, ¿no? Como las adolescentes, ¿cómo te sientes? Bien. Bueno. Entonces, el estado de ánimo es cómo la persona se está sintiendo, que también se llaman trastornos afectivos, ya cuando hablamos de estos diagnósticos. Siguiente, por favor. Y entonces, decía que vamos a hablar de dos diagnósticos bien importantes: el trastorno depresivo mayor y la distimia. Siguiente. Cuando nosotros buscamos causas, si se dan cuenta, son muy parecidas. Tenemos nuevamente las hormonas, tenemos nuevamente los neurotransmisores, la adrenalina, serotonina, la genética, factores psicosociales y ambientales. Si hablamos del TDAH, si hablamos del autismo, si hablamos de esquizofrenia, si hablamos de cualquier diagnóstico, siempre nos vamos a estar relacionando con todos estos factores en general. Siguiente, por favor. Y entonces vamos a buscar qué es una depresión, qué es un trastorno depresivo mayor. Cuando nosotros hablamos de un trastorno depresivo mayor, tenemos que considerar dos cosas: un ánimo bajo y anedonia. ¿Qué es la anedonia? Bueno, un ánimo bajo, la persona nos va a explicar, un ánimo triste nos va a explicar a la persona: es que me siento triste, me siento irritable, me siento decaído, no me siento bien, ¿no? Nos lo va a expresar de muchas maneras anímicamente. Y el otro síntoma es o debe de estar o el otro, es la anedonia, quiere decir incapacidad para experimentar placer. ¿Cómo hacemos esa pregunta? Le preguntamos, oye, ¿a ti te gusta ver series? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué disfrutas? ¿Qué tipo de comidas te gustan? También el sexo, oye, ¿cómo estás en el sexo? ¿Cómo está tu líbido? Y todo esto son situaciones que nuestro cerebro, en una área que se llama el núcleo accumbens, por la noradrenalina, nos genera el placer, ¿no? Entonces, hay una falla ahí con la dopamina y que va disminuyendo y la persona va perdiendo el placer. Si la persona no me dice que tiene tristeza o anedonia, pero que tiene cansancio, que tiene fatiga, que no está durmiendo bien, que no está comiendo bien, ahora sí podemos decirle que a lo mejor tiene anemia, a lo mejor tiene alguna otra enfermedad médica que tenemos que indagar. ¿Por qué? Porque los pilares no los tiene. Ya si la persona nos dice, tengo uno o el otro, ahora sí le sigues preguntando. Siguiente, por favor. Le preguntas, a ver, ¿tienes fatiga, cansancio, pérdida de la energía, disminución de la energía? ¿Has estado más apático? ¿Has estado durmiendo más en el día, menos en la noche? Ojo, todos ahorita tenemos dificultad para dormir por el calor, ¿no? Todos. Es común en la consulta que ahorita me están diciendo, el último paciente de ayer, por ejemplo, me dijo, y él ya lo tiene bien, su sueño regulado, me dijo, es que no dormí bien, me estoy despertando y que me muevo mucho. Le digo, ¿fue el calor? El calor, ¿no? Y ya a todos les pregunto, ¿y el calor cómo te va? No duermo bien, eso ni lo apunto, ¿verdad? Entonces, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito. Alteraciones en el apetito, quiere decir que estoy comiendo más o que estoy comiendo menos, y que también debe estar regulado el peso. ¿Me voy aumentando de peso o estoy disminuyendo de peso?
alteraciones en la atención y concentración, inquietud psicomotriz, la gente o él mismo se siente más apagado o se siente más ansioso, más inquieto, pensamientos negativos, culpa, inutilidad, autorreproches, pensamientos de minusvalía, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, fantasía de muerte y ideación suicida. Estos dos últimos me gusta siempre separarlos. ¿Cuál es una fantasía de muerte? ¿Qué es la fantasía de muerte? ¿Qué es, perdón? Como cuando experimenta pensamientos de que le pasa un accidente o algo así. Ok. La fantasía de muerte es: prefiero no despertar, prefiero no estar aquí, prefiero no estar vivo, ¿qué pasaría si me muero? ¿Qué pasaría si estuviera muerto? En cambio, la ideación suicida es: me quiero matar, quiero tomarme pastillas, quiero ahorcarme. Ya hay una ideación propia sobre cómo morir, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, decían por acá, ¿y qué es entonces la distimia? Bien, la distimia es un estado de ánimo triste que lleva a la persona más de 2 años. Cuando la persona en el consultorio nos dice: doctor, llevo toda la vida triste o toda la vida llevo sintiéndome mal, en ese momento trato de indagar si antes del episodio que me está visitando ha tenido una distimia. Para el diagnóstico de depresión, ¿cuántas semanas se necesita? Con dos de los principales síntomas más 5 de la lista pasada. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así la mayor parte del día o la mayor parte del tiempo para la persona decir está deprimida? 2 meses. ¿Menos? 15 días. 2 semanas. 2 semanas, la mayor parte del tiempo, todos los días, con ánimo bajo y o anedonia, más 5 de todos los otros, con eso ya podemos hacer el diagnóstico de depresión. En cambio, la distimia, porque son profesores, es importante que lo sepan, los niños deben de ser 1 año, pero en los adultos son 2 años, con lo siguiente: estado de ánimo deprimido, alteraciones en el apetito, en el sueño, fatiga, cansancio, baja energía, baja autoestima, alteraciones en la concentración y desesperanza. El paciente está más funcional, el paciente hace sus cosas, pero siempre que le preguntas: ¿y cómo te sientes la mayor parte? En estos 2 años, ¿cómo te has sentido? Bien, y ubico que es más mal este año, en los últimos meses, que en verdad yo me sienta bien. Yo recuerdo pocos meses o pocos días bien que mal. Y eso tenemos que hacerle la diferencia ahora sí entre un trastorno depresivo mayor y la distimia. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué vamos? Antes porque faltó el tratamiento. ¿Qué vamos a dar? Igual, psicoterapia, antidepresivos. Aquí puse nada más unos tratamientos nuevos. Aquí, por ejemplo, no hay benzodiazepinas, pero está la ketamina. La ketamina es un anestésico que se usa para sedar al paciente, pero si se usa de manera en 6 sesiones, les va a ayudar muy bien en coordinación con el tratamiento tomado a que suba rápidamente. Hay un nuevo tratamiento, no sé si lo han escuchado, que va intranasal. Es lo más nuevo que tenemos ahorita en el mercado, más nuevo. Tiene un pequeño problema. ¿Cuál será? El costo. ¿Cuánto cuesta? 250,000 varitos más o menos por 6 meses, ¿no? Entonces es muy bueno. Ya me ha tocado ver algunos pacientes que hayan usado la esketamina, les ha ido bien. Luego tenemos la estimulación magnética transcraneal. Es un aparatito que es a través de corriente magnética. El paciente está sentado, no duele, y son 30 sesiones aproximadamente, que duran aproximadamente 1 hora, y le van mandando, ya sea superficial o profundo, así son los 2 tipos, las ondas, ¿no? Quiere decir ondas más profundas en el cerebro, un poco no tan profunda, superficial, y que también es un buen coadyuvante al tratamiento. Y lo último se llama terapia electroconvulsiva. Es un tratamiento actual muy bueno, útil, y que nos ayuda demasiado cuando el paciente no lo podemos controlar, ideación suicida no baja, el tratamiento, por más que ya le dimos todo, ya le dimos esketamina, ya le dimos todo, no mejora. La estimulación, la terapia eléctrica, ¿cómo se llama? El TEC, perdón, nos ayuda muy bien. La
la terapia electroconvulsiva nos ayuda sumamente bien en el San Juan y en el Salve, creo que son los únicos dos lugares que aquí los están dando. Entonces, los tratamientos sí o sí tenemos que darlos cuando el psiquiatra dice este paciente está deprimido. Obviamente hay muchos tipos de fármacos como antidepresivos, sin embargo cada médico va a escoger según las enfermedades, según el tipo de depresión y muchas características más para escoger el tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora sí, y ahora sí esto. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Agradecerle que ya lo escuché 2 veces. Una pregunta. A mí me gustaría que nos comentara o nos diera alguna recomendación, sobre todo para las familias en donde hay un paciente con trastornos de ansiedad, con cuestiones pues, de cuestiones psiquiátricas, porque como docentes a veces es como una parte que trabajamos mucho, cuestionamos mucho la importancia de la familia. No sé si nos puede dar como alguna recomendación o algunos centros de apoyo en el que puedan acudir las familias para respaldar el tratamiento del paciente psiquiátrico. Muy bien. Es una pregunta complicada, porque ya decirle al familiar o decirle, oye, sabes que te veo como más deprimido y creo que tienes que buscar ayuda, hay pocas personas que son receptivas. A los que son receptivos, claro que sí le puede decir, ¿sabes qué? Creo que por lo que he visto, por lo que los he conocido, he visto que hay un entorno de una manera ansiosa, deprimida, te puedo sugerir, mira, aquí tengo el contacto de una psicóloga, aquí tengo el contacto de alguna psiquiatra, aquí tengo el contacto, por ejemplo, está por aquí, si no humanamente, ¿no? Es una buena institución en donde ayudan a la gente, está el civil, está el Hospital San Juan de Dios, en la parte externa por Aurelio Ortega, ahí está consulta externa, también está el Salve, ¿no? Que es consulta externa. Obviamente estamos los psiquiatras particulares, hay muchos psicólogos, pero algo que es bien importante, tanto para psiquiatras y psicólogos, y ahí, bueno, un psicólogo y un médico general, los dos terminan la carrera y ninguno de los dos tiene tanto conocimiento para dar terapia, ¿no? Quiere decir, un psicólogo para dar terapia y un médico general para dar terapia o para ser terapeuta tienen que tener algún estudio o algún enfoque para poder hacer eso, ¿no? Yo como médico general, claro que puedo ver pacientes de la salud mental, pero no me puedo especializar, inclusive tampoco como psiquiatra, luego a dar terapia. Entonces, decirle a la familia que busque lugares especiales, porque si oye, me puede ir un psicólogo ahí en la casa, está bien, nada más hay que preguntar qué tipo de cortes es. Sí podemos aventarnos, por así decirlo, oiga, pues lo veo medio deprimido, pero mi duda es que también les vaya a caer, ¿no? Como la noticia, si de por sí uno es más renuente a veces como individuo, decir, pues estoy deprimido, ansioso, a veces no sé qué tan bueno por el estigma es, no, pues ¿qué van a decir? Que voy al psiquiatra, al psicólogo. Claro, la psicoeducación es bastante buena. Sí. ¿Cuál es el enfoque terapéutico más recomendable para un niño de 12 años? Esa era la pregunta para el doctor Leija. No soy psiquiatra de viejitos, pero yo creo que sería terapia cognitivo-conductual. Esa respuesta no la puedo decir porque no veo niños. Soy psiquiatra de viejitos de 18 para arriba. Doctor, yo tengo, 2 preguntas. La primera es, en esto de la depresión, cuando una persona está en duelo, ¿qué margen le da de tiempo un psiquiatra o la misma persona? ¿Qué margen nos podemos dar cuando perdimos a un ser amado muy cercano para decir, ¿le seguí o es un proceso natural del duelo? Bibliográficamente no hay una fecha para el duelo. Si leemos, algunos pueden poner 6 meses, algunos pueden poner 1 año, pero en verdad no hay una fecha para el duelo. Es más la disfuncionalidad que le puede llevar al paciente, ¿no? O sea, me han llevado familiares o a sus familiares, es raro que la persona, pero me ha llevado, es que hace 4 días falleció su hijo, hace tanto tiempo falleció tal familiar, y les digo, bueno, no le voy a dar antidepresivo, hace 1 mes falleció tal,
porque ahorita está viviendo el dolor. Claro, si hay ideación suicida o hay una situación de disfunción, no me la pienso, dependiendo también qué tan disfuncional y qué tan grave está la persona. Pero si es una tristeza, cuando le llega el recuerdo se pone a llorar, sí obviamente no anda con tanto ánimo por el hecho que acaba de ser reciente, o a lo mejor no es tan reciente, pero simplemente la persona todavía no la está superando del todo. Pero le preguntas, ¿te sientes igual como cuando fue el evento? No, ha sido diferente, ¿no? Ya van 3 meses y ahorita me siento mal, no estoy haciendo todas mis cosas como antes. Claro, pues mi esposo era mi todo, ¿no? Pues así íbamos acá, veo la cama y ya está vacía, ¿no? Le digo, bueno, obviamente vamos a psicoterapia, pero si vemos que estás disfuncionando, hay que usar el tratamiento. La respuesta tampoco es tan sencilla, ni tan... ¿Está deprimido y ya le doy el medicamento? No, porque estamos hablando de un duelo y hay muchos factores que tenemos que analizar. Pero sí se puede medicar siempre y cuando sea complicado, donde ya está muy disfuncional, ideación suicida, o está teniendo ya síntomas muy marcados de depresión. Gracias, doctor. Y la otra pregunta es, hoy los médicos, si no atinan un diagnóstico, te quieren dar antidepresivo. Los ginecólogos, cualquier médico, sea de la especialidad. En ese sentido, ¿usted qué nos recomienda a la gente que luego caemos en uno que ya no sabe qué más, ya no dio con el diagnóstico y ya te dan un antidepresivo? Bueno, ahí no sé, porque caería también en un error en contestar 2 cosas. Uno, pensando que el médico está viendo que el paciente está somatizando y dice, ¿sabes qué? No tienes nada porque hice estudios de esto y esto y esto y en verdad estás bien y empiezo el antidepresivo. Ahí sí te digo, ¿sabes qué? A lo mejor lo que el médico está viendo es que esto es más mental, psiquiátrico, y por eso te lo digo. Pero por otro lado, no vamos a prescribir un antidepresivo cuando no hay ningún síntoma psiquiátrico. Entonces, sería más bien valorar. Entonces, a ver, si tengo duda, mejor voy con el psiquiatra, ¿no? O sea, pero sí tengo que aclarar que es muy bueno que los médicos generales y psiquiatras y especialistas inicien el antidepresivo. Es muy bueno, ¿por qué? Porque hay escasez o déficit de psiquiatras. Estamos ante una situación de exceso de síntomas ansiosos, depresivos, y si esperamos hasta el psiquiatra y un médico general nos puede ayudar a empezar el tratamiento en lo que se busca o en lo que cualquier cosa, así evitamos complicaciones e intentos de suicidio. Pero sí es un poco complicado este punto, pero es que no sé qué haya pasado en ese contexto de la consulta, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo decirle a una persona, o más bien, me podría explicar el proceso de una persona que está tomando antidepresivos sin consulta, sin terapia? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las situaciones para poder explicárselo a la otra persona? Okay. ¿Y por qué lo toma esa persona? Depresión.